Donde la gente ve un bicho asqueroso, el biólogo suele apreciar. Él mira el insecto con detenimiento y lo puede clasificar. Aunque muchos desprecien una víbora, el biólogo puede admirar un bello organismo con un mecanismo para poderse alimentar. La naturaleza la debemos respetar, y es este planeta nuestro único lugar. Donde la gente ve solo matorrales, el biólogo mira algo más. Él ve la cadena del ecosistema con un equilibrio vital. Mucha gente ve solo lo aparente, pero el biólogo va más allá. Observa qué pasa y busca las causas con ánimo. Si necesitamos un recurso natural. Bueno, después de escuchar esta breve introducción, les presentamos a nuestra maestra, nuestra bióloga de cabecera, la maestra Berenice Ramos, quien hoy nos va a compartir un tema también muy interesante, como todos los que nos comparte. Ya platicó con nosotros de lo que es la biología, la importancia de la biología en la vida cotidiana. Todo tiene que ver con la biología, incluso hasta cuestiones, materiales, como la fabricación de estas cositas, tienen que ver con la naturaleza y con los ecosistemas y con todo. Hasta con las emociones. Así la biología es. tiene mucho que ver con las emociones, Sí. Si me siento alegre, porque me siento triste, con todo. Y bueno, pues Sí. muy buen día, qué gusto estar nuevamente aquí con los amigos y con nuestra amable audiencia, compartiendo un tema más de la biología. Perfecto, adelante, maestra. Bueno, pues en primer lugar, qué gusto empezar con esta canción tan introductoria, tan emotiva. Sí. Y bueno, por supuesto aprovechamos porque este pasado 25 de enero fue el Día del Biólogo. Así es. Y pues un reconocimiento a todos los biólogos porque la labor que se lleva a cabo no es fácil. La verdad es un compromiso muy, muy grande. Y por supuesto también a todas aquellas personas que son biólogos de corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta cuidar el medio ambiente, Sí. que les gusta comprender el medio ambiente. Y de ellas, por supuesto, que también tenemos que aprender y reconocer esa gran labor. Sí, mucha de la gente de campo, sin quererlo, hace este tipo de cuestiones de cuidar los ecosistemas, porque a fin de cuentas es el lugar donde están viviendo, donde radican, y las cuestiones de que ellos obtienen, ya sea la leña, madera, los peces en el río, frutas, algunas silvestres, con el piñón en el caso de la sierra. Claro, muchas las plantas, guayabas, manzanas que a veces ya están todo. dándose por ahí silvestres, los mangos en la Ajá. zona de Jalpan a la orilla del río. Bueno, los Todo, cuidan porque a todo. fin de cuentas es parte de ese ciclo y nicho ecológico que hay que cuidar. Definitivamente. Y en ese sentido, es por ello que vamos a comenzar, vamos a seguir con un tema por demás interesante y urgente, además, en el sentido de difundir estas notas para conocer un poco más a fondo, ir entendiendo la biología, hasta dónde debe de llegar y hasta dónde es el compromiso que adquirimos no nada más como biólogos, sino como seres humanos. El día de hoy vamos a hablar del ajolote. ¿Qué tal? Un anfibio. Un anfibio. Sí, claro. un anfibio pues prácticamente en peligro de extinción porque cada vez más sus hábitats naturales se están acabando. Sí. Y fíjate que pasó algo muy curioso, sobre todo aquí en nuestra Sierra Gorda, que en la época de confinamiento del COVID, obviamente se cerraron todas las zonas turísticas de la sierra. Y por ahí, por el rumbo de la cascada del Chuveje, en algunas pozas, resurgieron los ajolotes. Después de
decenas de años que decían que ya no existían, que ya no habían, que ya se habían acabado. Nada más dejó el hombre de ir a hacer sus maldades, y a veces ni maldades, simplemente con hacer actos de presencia, espantas a los animalitos de su hábitat, y se van y se esconden a un lugar donde nadie los había encontrado durante tantos años, y volvieron a resurgir. Afortunadamente en Pinal de Amoles, por ahí están trabajando mucho en en el Museo Histórico del Ajolote. Del Ajolote, que está ahí en el Museo de Tomás Mejía, en Pinal de Amoles. Pueden apreciar algo de la historia, les van a platicar cómo es todo. Y hay un rancho que tienen incluso cabañas, el Cedral, donde tienen un resguardo en una zona protegida precisamente para que el ajolote vaya reproduciéndose. En la cascada del Chuveje antes se podía uno meter, ahora ya le piden que lo mínimo que pueda uno meterse a las pozas, porque antes ahí cualquiera iba y se metía a nadar, está haciendo calor y vámonos. No, está ya mucho más limitado, están haciendo conciencia precisamente de eso, para que se vuelva a repoblar, pues no nada más del ajolote, de otras plantas. Y además el ajolote es un animal maravilloso, un anfibio con unas cualidades y unas capacidades increíbles. Sí. Y bueno, pues comenzando a hablar un poquito del ajolote, justamente para empezar a entender este animalito, pues vamos a partir justo de que es un anfibio. ¿Qué es un anfibio? Un anfibio es un animal que pertenece a uno de los grupos más grandes dentro de todos los animales, que son los vertebrados. ¿Qué quiere decir? Que son animales con un esqueleto. Y dentro de ese esqueleto tienen una columna vertebral, de ahí que se llaman también este grupo de animalitos los cordados, esa cuerda, ¿no? Que es la columna vertebral. Y en ese sentido, como anfibio, tiene una característica muy específica. Gran parte de su ciclo de vida lo pasan dentro del agua. Esto quiere decir que llevan a cabo una transformación. Una parte de su vida la comienzan dentro del agua y la mayoría de los anfibios la terminan fuera del agua. Un ejemplo muy claro son los sapos y las ranas, que también pertenecen a este grupo de los anfibios. Esto quiere decir que los renacuajos, por ejemplo, en la parte primeriza del ciclo de vida de estos animalitos, pues son los que vemos muy seguido en cualquier charquito de agua, ¿no? Y esos renacuajos, al momento de llegar su tiempo de metamorfosis, de transformación, pues los vemos ya convertidos en ranita que viven fuera del agua. Si bien dependen del cuerpo de agua para obtener su alimento, para desarrollar su ciclo de vida, pero ya no viven completamente debajo del agua. No son dependientes de vivir en el agua. Del agua. Sin embargo, en el caso de los ajolotes, tiene una combinación muy peculiar. Tiene un ciclo de vida aproximadamente de 30 años, dependiendo de las condiciones ideales del cuerpo de agua en donde vivan. ¿Qué quiere decir esto? Que casi toda su vida se la pasa debajo del agua. Depende completamente debajo del agua. Para que un animal pueda respirar debajo del agua, necesita que su cuerpo esté adaptado para poder respirar debajo del agua. Para ello se necesitan unas estructuras muy especiales que son las branquias. Entonces, todos los animales que respiran debajo del agua tienen estas estructuras, las branquias. Nosotros para respirar tenemos la nariz. Entonces, cuando respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, es decir, estamos haciendo un intercambio de gases. En el caso de los animalitos que tienen branquias, que viven debajo del agua, este intercambio lo hacen por ciertas aberturas muy cerca de las branquias. ¿De dónde toman el oxígeno? Del agua. Por eso el agua donde viven los peces, incluso que tenemos en casa, en las peceras, necesitan oxígeno, necesitan una bombita de oxígeno. De esta manera nosotros
poco a poquito vamos entendiendo cómo es que viven tanto los animales debajo del agua y en este caso en especial el ajolote. El ajolote, la característica muy especial que tiene es que tiene branquias, por supuesto, porque toda su vida se la pasa viviendo debajo del agua, pero curiosamente también tiene pulmones. Esa es la característica especial que lo hace diferente al resto de los anfibios. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento de su vida, para que sus pulmones puedan seguir sobreviviendo, necesita poner a trabajar esos pulmones. ¿Cómo le hace? Necesita salir a respirar, tomar aire de la superficie para que ese aire le llegue a sus pulmones y en ese sentido obtener una determinada cantidad de energía y la otra energía a través del otro proceso de respiración, a través de las branquias. Entonces, en ese sentido, por eso el ajolote es un anfibio excepcional. Muy, muy especial, de verdad, en sus formas de sobrevivir y de vivir. Y hay, por ejemplo, que no son anfibios, y hablando de branquias, los peces, ahí las tenemos plenamente identificadas, sus branquias en la parte lateral de su cabeza, que se abren y se cierran porque toman agua por su boca y pasa filtrándose por los pelillos de las branquias y ahí se realiza el intercambio de oxígeno. Hay peces de agua dulce que viven en agua demasiado oxigenada, también hay requerimientos muy específicos en el caso de la trucha. Y hay peces que requieren muy poca oxigenación, como la carpa, que viven en aguas muy turbulentas, muy turbias. Y a lo mejor algo que tuviéramos la oportunidad de conocer este fenómeno más cerca, quien tenga en casa una pecera y tenga un pez beta, por ejemplo, ahí lo pueden observar, el pez beta no necesita una gran cantidad de oxígeno para poder sobrevivir. No quiere decir que no lo necesite, sino para otorgarle oxígeno al pez beta, basta con cambiarle el agua. Con eso es suficiente. Hay otros pececitos que sí necesitan de esa bombita que está absorbiendo el oxígeno para poder entender cómo funciona. ¿Me prestas tu ajolote? Absorbe el aire de la superficie y a veces hasta vemos en la pecera un poquito de burbujas. ¿Por qué? Porque está introduciendo la bomba el oxígeno y además ese oxígeno también se queda en el agua y es el oxígeno que necesitan los peces para respirar. Los peces respiran oxígeno porque me he encontrado con mucha gente que dice, los peces no respiran. Sí respiran. O respiran agua. Exactamente. Entonces, tienen una respiración de tipo aerobia, es decir, necesitan el oxígeno para respirar. Sin el oxígeno, como seres vivos, también llegan a morir. Si nosotros nos tapamos la nariz y no respiramos, en algún momento nos vamos a aguantar y nos vamos a morir. Lo mismo sucede con los pececitos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí nos prestaron un hermoso ejemplar de ajolote. Lo que vemos aquí, esta parte, estos piquitos que son de las estructuras que más llaman la atención, justamente son las branquias. Ese penacho que tiene. Exactamente, y es algo que llama la atención de la gente que les gusta. Y algo muy importante, vemos que están en partes, es decir, el que esté de esta forma aumenta la superficie para captar más oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que sí necesitan una considerable cantidad de oxígeno. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que el lugar donde viven los ajolotes tiene que ser un lugar mayormente limpio para que el oxígeno pueda quedarse pegado en el agua. Entonces, esta es una de las causas por las cuales poco a poco empezó a desaparecer el ajolote de los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque se empezó a contaminar o se empezaron a contaminar esos cuerpos de agua y esta contaminación hace que disminuya el oxígeno porque llegan
unos agentes, entre ellos las bacterias, por ejemplo, que generan una respiración de tipo anaerobia, es decir, no permiten tan fácilmente que el oxígeno se quede en el agua. Y entonces se extiende este ambiente sin oxígeno y en ese sentido el ajolote no puede sobrevivir. Así es. Entre más clara sea el agua, es más oxigenada. Sí, y de hecho hay un dato muy interesante. Los aztecas, para identificar que un cuerpo de agua estaba limpio, identificaban o buscaban al ajolote. Si estaba el ajolote presente, ellos decían que era agua limpia. ¿Por qué? Porque es lo que necesita este animalito para poder sobrevivir. Un ambiente completamente limpio, libre de contaminación, es decir, libre de agentes que alteren el medio ambiente donde vive. Y esa observación era parte de su control del ecosistema de las chinampas en el lago de Texcoco, que ahora ya solamente queda en el área de Xochimilco y ya está muy turbia, precisamente por eso se están extinguiendo. Es una de las causas, por supuesto. Y bueno, ya vamos conociendo un poquito más acerca del ajolote, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las características básicas. Aquí nos acompaña. Por supuesto. Otra característica básica, aparte de que esta la diferencia del resto de los anfibios, y la que vamos a comentar lo va a diferenciar del resto de los seres vivos, que tiene la capacidad de regenerar su cuerpo. Puede regenerar cualquier extremidad que le desaparezca. Si de repente tiene por ahí un accidente y se le cae una patita, en un tiempo determinado le vuelve a salir esa patita. Y funcional y exactamente como idéntica. Si nada. Sí. O sea, como si a nosotros se nos cayera un pelito y, pues no nos preocupa porque ya nace otro. Y listo, sí. Entonces, por supuesto que es una característica que ha llamado mucho la atención, no nada más de la gente, sino del ambiente científico. ¿Por qué? Pues porque los científicos buscan de qué manera el ajolote incentiva parte de su cuerpo para que se regenere una parte de él, ¿no? Otra característica básica dentro de la regeneración es que si su sistema nervioso se ve dañado, también se regenera hasta en un 40%. Sí. Y entonces, bueno, esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, una enfermedad del sistema nervioso como el Parkinson, por ejemplo, entre muchas otras, si se encontrara la manera de ver cómo funciona este sistema de regeneración del ajolote, pues sería maravilloso que en el ser humano se aplicara esta tecnología, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en ese sentido, muchas enfermedades que nosotros como seres humanos tenemos en el sistema nervioso que no se puede regenerar y por lo tanto no pueden curarse, el ajolotito sí lo lleva a cabo. Fíjate que pensando como en novela de ciencia ficción, sí, claro. Qué importante es, sobre todo, primero empezando por conservarlo, que no se extinga, porque entonces se acaba esa maravillosa fuente biológica que nos puede dar todavía muchas más enseñanzas en un futuro y regalarnos sorpresas para la longevidad del ser humano. Imagínense cuántas personas de repente sufren accidentes automovilísticos de trabajo, etcétera, donde hay una amputación de un miembro, de un dedo, toda una mano o todo un pie. Las personas con diabetes que les tienen que amputar un pie porque tienen una llaga diabética y que ya no tienen remedio en ese sentido. Podría ser regenerable si se descubriera todo ese mecanismo que el ajolote tiene en su organismo para poder hacerlo. Ya no nada más las colitas como las lagartijas, es todo el cuerpo, incluso algunos órganos como los ojos, que también pueden llegar a regenerar una gran parte de ellos y tenerlos casi al 100% de funcionamiento. Ello, fíjate, maestro, no sé si sabías que así como hay muchos investigadores que trabajan en pro y en beneficio del ser humano viendo las cosas positivas,
también, tristemente, desde hace muchos años, muchos estamos hablando de 30 años, que en unos centros de investigación de Estados Unidos y a lo mejor ya de otros países, están trabajando con el ajolote para descubrir precisamente esas cosas, pero en el sentido de destrucción. ¿Cómo? Yo saco, por decir algo, una vacuna que va a hacer que si yo voy a un lugar y sufro una lesión, se me pueda regenerar más rápido. Y están tratando de inventar el super soldado. Ya entendí. Eso es lo que están tratando de hacer también. Entonces, hay estudios, pues, que le van a lograr dar una longevidad más de vida. Si ya el promedio de vida del humano en 85 años, imagínense con una cosa así, pues bueno, pues Moisés se nos quedaría cortos o... Claro, en pocas palabras, o crear Matusalén. un superhombre, ¿no? Sí. Nosotros jugar a que somos unos creadores, unos dioses, y entonces crear lo que a mí me convenga. Claro, ¿no? para bien o para mal. Pues básicamente para cumplir y satisfacer mis necesidades de poder. Sí, ¿no? sí, claro, porque O sea, a fin de cuentas... bueno o malo, bueno, ya no lo catalogamos así, sino para satisfacer las necesidades de poder de las personas. Entonces, ahí, bueno, cada quien generará su criterio, ¿no? Estará de acuerdo, no estará de acuerdo. Eso, bueno, se lo dejamos a la conciencia de cada quien. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, enfatizando un poquito en esta parte, una de las cosas que han encontrado que puede que tenga que ver con esta capacidad de regeneración es su ADN. Sabemos que el ADN es aquella parte, es una molécula que está dentro de cada una de nuestras miles y millones de células, donde está anotada la forma y la función de cada uno de los organismos. En el caso de nosotros como seres humanos se ha encontrado que nuestro ADN está conformado por 6,000 millones de pares de bases, ¿no? En el caso del ajolote, nada más para tener una idea, esos pares de bases, para que podamos entenderlo todos, son los componentes del ADN, ¿no? 6,000 millones de componentes del ADN. ¿no? En el caso del ajolote se habla de 32,000 millones de pares de bases, es decir, triplica fácilmente la cantidad de ADN que tienen ellos al que tenemos nosotros. Claro. ¿A qué se debe este ADN tan largo? A que tiene unas secuencias repetitivas, es decir, se repiten varios fragmentos del ADN del ajolote. Entonces, le atribuyen esta característica muy especial a esa capacidad de regeneración. Con esto, bueno, pues vamos conociendo al ajolote desde el nivel celular, ¿no? Cómo funciona, porque es muy importante entender al cuerpo del animalito mismo y en ese sentido transportar su funcionalidad al lugar de donde es, al lugar en donde vive. ¿no? Bueno, y sobre todo para después tratar de conservar ese hábitat. Eso es lo más importante. Este ajolotito, bueno, hay registros en los códices prehispánicos de que lo utilizaban, una de las utilidades que tenía, como ya lo mencionamos, era que identificaban los lugares limpios y entonces ahí se asentaban varios grupos nómadas y a partir de este indicador se empezaron a desarrollar grandes civilizaciones y por supuesto los mantenían con el objetivo de alimentarse de ellos también y bueno, nunca acabar con ellos, ¿no? Al contrario, mantenerlos porque esto representaba que los cuerpos de agua de los cuales dependían estaban limpios para su consumo y para el uso como la comida, ¿no? La limpieza. Recordemos que los pueblos prehispánicos eran unos pueblos muy limpios, se bañaban mínimo una vez al día.
¿no? Sí. Hasta 2 o hasta 3, Tres, dependiendo de los rituales religiosos, de las costumbres, ¿no? De su cultura en sí. Entonces, eran indispensables los ajolotes para el desarrollo de los pueblos prehispánicos. Entonces, en ese sentido, ahí empieza a radicar su utilidad. ¿Qué pasa después? Este ajolote se distribuye desde el altiplano de nuestro país, estamos hablando del centro de nuestro país, hacia el norte. Incluso se han encontrado estos animalitos en la parte norte de Canadá y en la parte sur de Alaska. ¿Esto qué nos indica? Que dependen de un clima templado frío, ¿sí? La temperatura en donde viven oscila entre los 6 y 7 grados hasta alrededor de los 20 grados. Estamos hablando de un clima realmente fresco. Es por eso que de manera natural ahora pues se encuentran en la parte de Xochimilco de México, que es una zona relativamente fría. Se ha encontrado aquí en Pinal de Amoles, que es una zona fría. También se ha encontrado en los bosques de Toluca, de Puebla, de Hidalgo, una parte de San Luis Potosí. Ya se han encontrado avistamientos, es decir, ya se han visto, ya se han registrado, pero en estas zonas frías. Algo muy importante es que se han registrado en la actualidad 33 especies distintas de ajolotes. Eso sí, nada más se ha encontrado en nuestro continente americano, en ningún otro, sino en el continente americano. De esas 33 especies, 17 se encuentran en México. Casi la mitad de las especies de ajolote se encontraban en México, ¿no? Pero lo más interesante es que de esas 17 especies, 16 son endémicas de México. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a encontrar de manera natural en ningún otro lugar más que en nuestro país. Y en ese sentido, el ajolote se convierte en un elemento que nos proporciona una riqueza cultural enorme. De hecho, el que haya este tipo de interpretaciones es porque ya forman parte de nuestra cultura, ya nos están dando identidad, ¿sí? Y eso es algo muy bonito y eso es parte de lo que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? Del ajolote. Nos identificamos, ¿no? Culturalmente. Ay, soy mexicano y entonces ya tengo mi ajolote. Perfecto, eso es muy bueno. Lo más bonito es que cuidemos el ajolote, ¿no? Que los cuidemos los vivos, no los de peluche. Bueno, los de peluche también se ven bonitos. Claro, se ven hermosos. Y algo también muy peculiar, aquí tenemos un ajolotito rosa, ¿sí? Hay muchos ajolotes rosas, pero ¿qué creen? Que es un ajolote albino. Esta característica también se expresa en este tipo de animalitos. Los más comunes son los rojos, los cafés, negros, grisáceos, ¿no? De otros colores. Si encontramos uno rosita, que es de los que más nos llaman la atención, porque lo vemos muy tierno, porque aparte, justo como vemos aquí su carita, así son, que parece que están sonriendo con una carita muy tierna, y luego ve los rositas, pues más nos llama la atención. Quiere decir que es un ajolote albino, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir albino? Que carecen de los pigmentos que la población de ajolotes en general tiene. Los ajolotitos rosas no desarrollan este tipo de pigmentación. Fíjate, y para ellos es vital porque están más visibles a los depredadores. Sí, claro. Esa es una de las causas por las cuales ha disminuido su población. Los vemos muy bonitos, pero no les ayuda para nada a ellos porque son presa fácil de sus depredadores. ¿Cuáles son sus depredadores? Es decir, ¿quién se los come? Otros peces que generalmente llegan a introducir a los cuerpos de agua. Estamos hablando, por ejemplo, de carpas o de tilapias. ¿Sí? La famosa tilapia africana es voraz. Exactamente. La tilapia, bueno, a alguien se le ocurrió en años anteriores introducir la tilapia en nuestro país en los principales lagos, dentro de ellos en los canales de Xochimilco, en el lago de Pátzcuaro.
En el lago de Pátzcuaro también tenemos un pescadito endémico, el famoso pescado blanco, el cual también su población ha disminuido por, entre otras cosas, por esta causa, por introducir especies exóticas, es decir, especies que no son originarias de ese medio ambiente. Y estas especies, si nosotros no conocemos su biología, es decir, cómo viven, pues podemos en ese sentido, no podemos, sino literalmente alteramos el medio ambiente a donde llegan. En este caso, la tilapia ha acabado con o ha disminuido por mucho la población de pescado blanco en el lago de Pátzcuaro y de ajolotes en los canales de Xochimilco. Porque no tienen un depredador natural. No, más que el hombre. El ser humano. Más que el hombre, ¿no? Entonces, bueno, ya nos estamos enfocando a las causas por las cuales este animalito empieza poco a poco a desaparecer. Fíjate, perdón, y grave error desde los niveles gubernamentales. Decidir introducir una especie exótica a cuerpos de agua sin pensar que no existe un depredador y sabiendo que México no tiene una cultura del consumo del pescado más que en Semana Santa como efecto de una culturización religiosa. Exacto. Sí, la verdad es esa justamente es la chamba de los biólogos y de quienes les gusta cuidar del medio ambiente. Y seguramente todos los que nos ven y los que nos escuchan tienen un compromiso así. Y entonces, a partir de hoy, ya adquirimos otro compromiso, ¿no? El promover el cuidado del ajolote, que es por demás maravilloso, por demás maravilloso. Y bueno, esa es una de las causas para las cuales empieza a desaparecer. Otra de las causas es que todavía se sigue consumiendo. Es decir, todavía se come, por ejemplo, hay registro de que se hacen tamales de ajolote en Puebla, ¿no? La verdad está perfecto, ¿no? Y me imagino que han de ser muy ricos, pero sí debemos de pensar que si vamos a capturarlo en esos cuerpos de agua, pues no aborazarnos y sacar más de lo que de verdad debemos de consumir. Y sobre todo verificar las épocas del ciclo de vida. Hay épocas de reproducción. Y es cuando justo, no los debes exactamente, justo en febrero empieza la época de reproducción. Entonces, en esa época es cuando no debemos de consumir el ajolote. Aquellos cuerpos de agua donde mucha gente sabe en dónde encontrarlos y que va a consumirlos, bueno, en esta temporada hay que esperar un poquito. La verdad es que no nos pasa nada si no consumimos ajolote. Claro, ¿no? Claro. Y en ese sentido aseguramos que siga existiendo. Eso es por un lado. Por otro lado, no se ha tenido un registro científico, no se ha comprobado científicamente que el ajolote sirva para curar enfermedades de la garganta. ¿Por qué lo menciono? Porque existen en determinadas tiendas el famoso jarabe de ajolote para curar enfermedades de las vías respiratorias. La verdad es que científicamente no se ha comprobado. A lo mejor la experiencia dice, ay, yo sí consumí el jarabe de ajolote y sí me curé, ¿no? De un día para otro. A lo mejor sí es factible que se llegue a este tipo de situaciones. Sin embargo, si nosotros promovemos el consumo de este tipo de productos, pues también promovemos que los cacen de manera ilegal. La depredación. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, el ajolote actualmente se encuentra en un estado de conservación muy estricta, lo que representa que está casi a punto de extinguirse. ¿Sí? Está catalogado como en riesgo alto. En riesgo muy alto de extinción, o sea, a punto de desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Afortunadamente nuestras leyes mexicanas llegan a proteger a los seres vivos, no nada más a los animales ni a los ajolotes, que están a punto de desaparecer. Esto quiere decir que si alguien tiene en casa un ajolote, debe de tener el permiso
necesario para ello. No es nada más, ay, a mí me gustó y entonces me lo llevo a mi casa. Hace poco me enteré de que fue el cumpleaños de un chico que cumplió la mayoría de edad y le regalaron un ajolote. Entonces, este tipo de acciones promueven esta caza furtiva y el comercio ilegal. Realmente está prohibido en nuestro país vender ajolotes, está prohibido tener ajolotes. Entonces, en ese sentido, pues tenemos primero que conocer estos datos y segundo, con estos datos, promover su cuidado. Sí. Es lo más importante. Lo más importante. Sí. Algo también muy interesante es que el ajolote se reproduce fácilmente en cautiverio. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas especies que de repente ya están a punto de desaparecer, las universidades que se han enfocado a estudiar el ajolote se los llevan, digamos que a sus centros de acopio, a sus centros de investigación y lo han cuidado y fácilmente el ajolote se adapta para sobrevivir. En este sentido, muchas de las especies que ya se consideraban extintas de nuestro país han logrado sobrevivir. Sin embargo, viene un problema muy grave. No lo pueden reintroducir tan fácilmente a los cuerpos naturales de agua. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos cuerpos naturales en donde se desarrollaban, primero, ya no existen, como en el caso del lago de Chalco, o están completamente contaminados. Ya hablamos que el ajolote sobrevive únicamente en cuerpos de agua limpios, oxigenados, y muchos de los cuerpos de agua de nuestro país ya no están así, ya no están muy contaminados. Están muy contaminados. Entonces, hasta cierto punto decimos, bueno, es una ventaja que promuevan, que los reproduzcan, ¿no? Que los cuiden, pero muchas veces si una especie no regresa a su lugar de origen, sí tiende por mucho a desaparecer. Sí, recientemente, claro. Y de manera fortuita, se ha enfatizado mucho en el estudio del ajolote. Y sobre todo porque también una muy buena noticia es que en meses pasados, a finales de 2025, también se encontró el ajolote en otra parte de nuestro estado, justo en el municipio de Amialco. Se encontraron especies o ejemplares de una especie que ya se consideraba extinta en esa zona. Amialco es un municipio de nuestro país con un clima templado, con un clima frío, ideal para que el ajolote se desarrolle. Lo que quiere decir también que hace mucho tiempo había mucho ajolote en el municipio de Amialco. Curiosamente, y es algo de lo que a mí más me llamó la atención, este ajolote se encontró en un cuerpo de agua, primero, artificial, y segundo, este cuerpo de agua está en una propiedad privada. Eso de alguna manera ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la gente no se acerca tan fácilmente al cuerpo de agua donde están los ajolotes, no los extraen tan fácilmente y sin permiso sobre todo, y en ese sentido se mantiene intacto, ¿no? Toda la población de manera muy feliz, por decirlo así, y libre sobre todo. Esto, pues por supuesto, llamó la atención específicamente del Departamento de Biología de la UNAM. Y es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el hecho de llamar la atención y decir, hay un ajolote y apareció y en un cuerpo de agua artificial y en una propiedad privada, pues por supuesto, parte de nuestra función, de nuestra misión como biólogos es ayudar a la preservación de este tipo de especies. Y bueno, se ha enfatizado en el cuidado de este cuerpo de agua. Se hicieron estudios del agua, un estudio químico donde pues se encontró que sí había la cantidad de nutrientes esenciales y sobre todo la cantidad y la comida necesaria para que sobreviviera la población de ajolotes. ¿De qué se alimenta un ajolote? Se alimenta de alevines, es decir, de pescados chiquitos.
¿no? De crías de pez. De crías de pescado, ¿no? Se alimenta de pequeños acosiles. Seguramente en ese cuerpo de agua en Amialco pues no habrá acosiles, pero es un indicador de que está muy en contacto con los acosiles que viven en nuestra Sierra Gorda, ¿no? Y en cautiverio, ¿con qué se alimentan? Con pequeños gusanitos, como la lombriz de tierra y otro tipo de gusanitos parecidos. Que se crían específicamente para ello. Y bueno, les ha gustado y por eso es que ha tenido mucho éxito la reproducción de los ajolotes en los laboratorios, ¿no? Pero sí, o sea, lo importante es que conozcamos al ajolote, conozcamos qué necesita este animalito para sobrevivir y lo esencial es que nosotros promovamos que cuidemos este animalito. Sí, lo más importante es eso, conocerlo, conocer sus debilidades sobre todo, que es lo más importante para cuidarlas y que pueda sobrevivir. Y en base a eso, que se sigan respetando las leyes en el sentido de no tráfico de animales exóticos, de la no comercialización en algunos acuarios que llega a haber. Y bueno, hay ciertas especies que pueden estar permitidas siempre y cuando sean de origen de un criadero registrado por Semarnap o de una UMA, Unidad de Medio Ambiente, en el cual se dedican a reproducir con la finalidad de evitar la extinción de estas especies. Así como hay UMAs donde tienen loros citácidos de diferentes variedades y ofrecen un certificado, porque también no puedes tener una rancho, una granja donde estés reproduciendo loros para evitar su extinción si no les das salida de alguna forma. Salida que una parte tiene que ser de determinadas crías a determinada edad a repoblar alguna parte de un bosque en el caso de los loros. Otra parte que les permite en este caso las autoridades hacer es de todas las crías que nacieron, un porcentaje ponerlas a la venta a algunos negocios o al público. Casi normalmente no van a un público abierto, van a una distribuidora de mascotas donde tiene una cadena de tiendas donde puede comprarle al creador 10 loros y los distribuye en sus tiendas. ¿Cuál es el control? Que tienen que tener una factura donde yo creador lo estoy vendiendo, un número de registro, pero además lo más importante, no nada más eso, la certificación y el permiso de Semarnap para ser vendido. Entonces, si yo voy y compro un ajolotito en una tienda, en el momento en que lo diga, bueno, sí, nos arreglamos, llegamos al precio, me puede dar la factura y el permiso de Semarnap, la autorización para venderlo, es que no lo tengo. Bueno, en ese momento, si tienen una buena conciencia, pueden hacer una denuncia anónima en Semarnap, porque es delito federal el tráfico de fauna exótica en México. Y en peligro de extinción, por supuesto. Así es. ¿No? Claro, creo que mejor recomendación no puede haber. Y sobre todo, seguramente sí lo hacen porque despierta conciencia. Sí. Y si alguien que nos ve está en esa situación o conoce una situación así, seguramente sí lo va a hacer, porque es la manera como precisamente comenzamos nosotros, como seres humanos y como mexicanos, ¿sí? A crear esta conciencia y a tener un comportamiento diferente, a cuidar nuestro medio ambiente. Nada más, completando un poquito. Bueno, sabemos que en los canales de Xochimilco existe el ajolote, no en todos, por supuesto, hay una área ecológica restringida donde sí se permite el acceso a turistas, sin embargo se tiene un poquito más controlado. De hecho, ahí existe un ajolotario, es decir,
extraen parte de los ajolotes, los tienen, digamos que en cautiverio, no los dejan libres en los canales para promover su reproducción. Sin embargo, fíjense bien en los datos que voy a compartir con ustedes. En 1993, por kilómetro, se contaban aproximadamente 6,000 ajolotes en los canales de Xochimilco. En el 2003 bajó a 1,000, un muestreo que se hizo por kilómetro. En el 2003 bajó a 100. Hijo, qué bárbaro. En el 2013, escasamente por kilómetro se encontraron 10 ajolotes. A partir de ahí ha sido más la promoción y el cuidado del ajolote. Pero pues muchas veces se le atribuye esta disminución de la población desgraciadamente a las actividades del ser humano. Sí. ¿No? Se dice, y no por hacer mala fama, por supuesto, que muchas veces Xochimilco se convierte en una cantina andante. Sí. No tenemos conciencia de que el disfrutar de estos lugares tan especiales, tan legendarios, tan históricos, con tanta cultura de por medio, estamos en esos lugares, primero, sin considerar todos estos aspectos, y segundo, el hecho de consumir bebidas alcohólicas en un ambiente que no es ideal, que en este caso es el agua, bueno, conlleva acciones que por mucho afectan no nada más a la población de ajolotes, sino a toda la flora y fauna que habita en ese lugar. Sí. Y entonces, bueno, pues una invitación a la gente que le gusta ir a Xochimilco y a divertirse de una manera diferente a muchas consumiendo alcohol, pues nada más que tenga un poquito de cuidado, no quiere decir que no lo haga, todo con medida es ideal. Sí, ¿no? Pero todos los cuidados que la misma gente les dice es que no pueden hacer esto y esto y esto, pero pues bueno, ya ves, el alcohol transforma y hace que se envalentonen, que quieran evitar las restricciones, los límites, y entonces empieza a haber problemas ahí. Sí, y bueno, por supuesto, es compartir este tema y esta información con todos ustedes, además porque este próximo 1 de febrero es el Día Nacional del Ajolote. Sí. Y qué mejor comenzando primero por conocer este hermoso animalito y por difundir la información, que conozcamos de él y sobre todo, pues, promover también su cuidado y su preservación. Sí, un anfibio maravilloso con unas cualidades excepcionales que hay que conservarlo, porque si ahorita no tenemos tecnología para descifrar esa gran cantidad de genes que tiene y poder saber cómo actúa su cuerpo para curar determinadas situaciones de amputaciones, de desarrollo de miembros, de órganos, etcétera, pues preservarlo para que en un futuro, cuando haya esa tecnología, se pueda estudiar. Claro. Porque a fin de cuentas, todo tiene su punto de vista o su objetivo para salud y para ayudar al ser humano. Entonces, una de ellas puede ser el ajolote, pero cuidándolo y preservándolo. Claro. Y bueno, yo creo que nos quedamos con un compromiso muy grande en esta ocasión, ¿no? De seguir difundiendo cómo es el ajolote, cómo vive el ajolote, qué necesita el ajolote para poder sobrevivir y en ese sentido, pues asegurar su existencia y la de nosotros también. Y hay cosas que se pueden hacer. A lo mejor alguien ya ahorita viendo todo esto dijo, bueno, tamales de ajolote, etcétera, pomada de ajolote, bueno, independientemente de funcione o no funcione, aunque los tamales han de ser ricos, eso no los he probado. Pero bueno, seguramente. Pensando, todo puede ser factible. ¿Por qué no hacer una granja de ajolotes y en las cuales reproduzcas para entonces comercializarlo en un platillo
típico, folclórico, tradicional, Claro. o como sea. Y de una manera legal. Claro, en Es eso. muy importante. Muy, Vamos muy a importante. preservar lo que ya hay y vamos a la gente, pero hacerlo bien, Sin dañar la población. sin dañar la población y con todos los permisos que se Por necesiten. supuesto. Puede ser un buen negocio poner un restaurante con platillos de ajolote, pero no yéndolos a sacar al río, Claro. teniendo un criadero, así como ya se cría camarón de mar en agua dulce, ya se cría la trucha o el salmón que sale una parte de su vida al mar, ya también se cría en agua dulce, en cuerpos de agua, en estanques. Pues bueno, un ejemplo de ellos es tan drástico, son los acuarios de peces marinos que existen ya en muchas casas. Sí. Entonces, Claro. ¿se puede? Sí. Sí se puede. ¿Cuesta? Sí, pero hay que tener conciencia de lo que se va a hacer. Cuesta a veces más ser consciente, ¿no? Sí, mucho más. Sí, bueno, pues la invitación aquí está y el compromiso también. Así es. Maestra, un tema interesante para conocer a estos maravillosos animalitos. Hermosos. Emblemas de un México muy interesante. Y antiguo y nuevo. Sí, y yo la verdad no me lo comería. Me daría lástima. Como los conejitos. Sí, claro. Verlos con esa carita tan tierna me costaría mucho trabajo. Sí. Pero bueno, hay quienes sí se animan, quienes están más acostumbrados y qué bueno, y qué padre, ¿no? Pero sí promover esa preservación, ¿no? Cuidarlos, definitivamente. Sí, yo comento esto, aunque me vayan a decir, ¿cómo se le ocurre? Bueno, porque en Guerrero, no recuerdo ahorita en qué comunidad, en qué ciudad de la costa de Guerrero, hay un criadero de iguanas, precisamente también, un criadero de iguana, de la iguana negra, una iguanota así grandotas, las crían precisamente para un restaurante, los platillos de iguana, pero ya son criadas en cautiverio exclusivamente para consumo. Sí, ya no van los señores a cazarla al monte y acabar y deforestar y demás. No, ya es un criadero muy específico. Por eso, y además con todos los permisos y reglamentación de Semarnat, con el apoyo de biólogos para crear el hábitat de las raciones de alimento, etcétera. Todo eso, porque eso tiene mucho que ver y se puede, vamos. Todo se podría haciendo bien las cosas. Bien las cosas. Y considerando también que en este caso la iguana también es un animal que estuvo en peligro de extinción. Está ligeramente amenazado ya, ¿no? Porque sí, ya no hay tantas iguanas como antes. Pero ha ascendido un poquito en la escala de extinción. Claro, o sea, ya no está a punto de desaparecer como el ajolote. Sin embargo, hay un recurso diferente, ¿no? Una forma diferente de obtener esos beneficios del medio ambiente y esta es una de ellas, no de manera furtiva. Así es. Bueno. Maestra, muchísimas gracias por el tema. Gracias. Y déjenos sus comentarios, vean nuestro canal de YouTube, Latidos del Campo desde Querétaro. En Facebook también la página se llama Latidos del Campo. Y en WhatsApp tenemos también un canal, se llama Latidos del Campo. A lo mejor puede ser más práctico. Cuando abra su WhatsApp, en la parte de abajo viene una pantallita con un cuadrito y un puntito. Ahí tecléelo y le va a salir una serie de canales y puede poner arriba donde dice buscar y una lupa, poner Latidos del Campo, le da a buscar y le va a arrojar sin comerciales, sin nada, directamente todas las grabaciones que tenemos de todos nuestros programas. Perfecto. Más fácil. Más fácil, imposible. Así es. Y legal también. Claro que sí. Por supuesto. Pues claro que muchas gracias y continuamos aquí en su programa Latidos del Campo.